Hoy te hablaré de 10 hábitos mentales con los que cambié mi vida. Son los mismos hábitos que muchas personas exitosas han aprendido. Yo lo aprendí de ellos. Lo aprendí un poco tarde, pero lo aprendí. Son hábitos sencillos que aplicados como te voy a mencionar o como yo lo hice en mi vida, te ayudarán a lograr resultados increíbles. En los otros videos yo te he hablado de la parte financiera, de organizar tus finanzas, y eso es muy importante, pero hoy nos vamos a enfocar en otros hábitos que van a complementar lo que tú necesitas para lograr la paz y la libertad financiera. Lo primero es la determinación. Es el decidir salir del pensamiento de víctima. Ese pensamiento de me está yendo mal porque mi pareja, porque mi país, porque me quebré, porque sufrí mucho, porque me pasó lo otro. Es un pensamiento de víctima. Todos nos sentimos y somos afectados por las circunstancias en mayor o menor manera y muchas veces en formas dramáticas de nuestra vida. Pero siempre tenemos la posibilidad de cambiar nuestra actitud y tener la determinación de decir, esta situación, por difícil que sea, yo la voy a sacar adelante, yo voy a lograr esto, a crear esta calidad de vida. Entonces, lo primero es decidir que yo tengo el control de mi vida, que yo soy capaz de lograr lo que yo quiero, así me cueste, así las circunstancias sean muy difíciles. Lo segundo es elegir siempre la mejor actitud. Todos los días hay dificultades. Hay dificultades externas y otras de mis propios pensamientos, de que las personas no son como yo quiero, que las expectativas que yo quiero acerca de mi vida, de los procesos que estoy llevando se cumplan. Eso es parte de la mente, pero el sufrimiento viene de estar pensando que si no es como yo quiero, me amargo, sufro, me quejo y tengo de nuevo esa posición de víctima. Yo decidí tener la mejor actitud. No lo logro todas las veces, desafortunadamente, pero hago todo lo posible por lograrlo la mayor cantidad de veces. ¿Cómo puedo lograr tener la mejor actitud? ¿Cómo puedo disfrutar las cosas aunque a veces sean difíciles? En cada infierno hay un cielo si yo lo busco. Lo tercero es ponerme metas, siempre ponerme metas realistas. Antes yo me ponía metas de millones, de trillones o de llegar a no sé cuántos millones de personas, pero no aterrizaba mis metas, no aterrizaba mis procesos. Cuando yo le digo a mis estudiantes, un inmueble al año no hace daño, es una meta concreta, que al comienzo puede sonar demasiado, pero cuando yo empiezo a pensar, empiezo a ver cómo la puedo lograr, porque mi mente, una vez yo me propongo una meta, me ayuda a encontrar el cómo hacerlo. Cuando yo tengo claro el qué, mi mente encuentra el cómo. Una meta concreta, pagar todas mis deudas. Decidir a partir de hoy no tener una sola deuda más. Hacer mi presupuesto diariamente. Proponerme una meta de ahorro al año. Mejorar mi relación con fulanito sutanita. Eso es algo que me ha ayudado. La número 4 es trabajar en equipo con las personas que están a mi lado. Especialmente para mí, trabajar en equipo con mi pareja. Es fácil decir, no, es que ella, es que él, es que son muy difíciles, es que las personas de las que yo estoy rodeado son muy negativas, pero el punto es, un verdadero líder no espera que todos trabajen en equipo. Crea el equipo, se adapta a cada persona, se adapta a cada circunstancia y saca lo mejor de cada persona con la disposición que esa persona tiene de dar, con la disposición que esa persona tiene de cooperar. Y el verdadero líder motiva a esas personas para que den lo mejor y valora lo mejor y no se enreda con lo que no le gusta de ellos. Escuchar es fundamental. Y eso es la quinta, es crear y mantener relaciones que te apoyen con personas que compartan tus sueños. Ahora, siempre estamos o tenemos personas que no son precisamente lo que queremos. Nuestra tarea o mi tarea no es engancharme con ellos para convencerlos de lo que yo quiero, es enfocarme en crear las relaciones con personas que comparten mi visión. Para eso es fundamental para mí limpiar mis relaciones, escuchar no desde tratar de convencer al otro de lo que yo pienso, sino escuchar desde entender lo que quiere decirme el otro y la buena intención que tiene el otro en comunicarme. Algunas cosas así a veces no me las comunique de la mejor manera, pero en esa información hay
datos, hay información relevante, importante para que yo haga los cambios que yo quiera en mi vida. Otro hábito de pensamiento que me ha ayudado fundamentalmente es a resolver las peleas y conflictos en mi cabeza antes de verbalizarlos. Antes yo peleaba y discutía y como yo pensaba que la gente no cooperaba y que nadie me ayudaba y nadie entendía lo que yo quería y si tenía una idea, una expectativa del otro, disparaba antes de preguntar. Y me di cuenta que la mayoría de las veces no solamente estaba equivocado, sino que pagaba un precio enorme por no preguntar en una forma adecuada, constructiva, proactiva. Y empecé a resolver las peleas en mi cabeza. No me refiero a aguantarme y a comerme el malestar y a guardar la tensión. Me refiero a resolver mis pensamientos. Bueno, pero esa persona es verdad que está en contra mía, es verdad que no quiere lo mejor para mí, es verdad que quiere que me vaya mal. Me puedo enfocar en la buena intención de esa persona, todo lo bueno que tiene esa persona, en todo lo que me pueda aportar en mi vida o lo que yo puedo aprovechar de esa persona y de ahí puedo dar unos pasos increíbles y así me ha ahorrado infinidad de conflictos, de peleas, de discusiones innecesarias que me causan dolor y que le causan dolor a las otras personas. Otro de los hábitos es cumplir con la palabra. Enfócate en que tu palabra sea el patrimonio, el activo más valioso que tú tienes. Para mí, eso me ha ayudado a transformar. Durante una época de mi vida, yo no cumplía mi palabra. Yo no hacía importante mi palabra o cambiaba fácilmente mis acuerdos con cualquier razón. Me he dado cuenta, la mejor inversión es cumplir con mi palabra porque con eso construyo credibilidad, construyo relaciones que van a durar a largo plazo, relaciones que me van a permitir que las personas confíen en mí y que cuando yo me equivoque, que me voy a equivocar, o cuando yo la embarre, tenga posibilidades de recibir ese apoyo porque las personas van a saber que yo he hecho lo mejor. Y eso que dicen las personas, yo sé que usted ahorita no tiene plata, yo sé que usted la embarró, pero yo sé que usted es una persona correcta, que hace lo mejor y eso vale más. Hay personas que tienen millones de dólares en el banco y nadie ni siquiera quiere sentarse a almorzar con ellos. Hay personas que no tienen nada y se han quebrado y la han embarrado y las personas dicen, yo confío en ti, yo quiero ayudarte porque tú cumples tu palabra, así te cueste lo que cueste. Otro elemento que me ha ayudado muchísimo es cultivar el sentido del humor. Bueno, eso no es fácil, pero a mí me gusta ponerle color a las cosas, reírme de mí mismo, reírme de las cosas difíciles, de mis propias ridiculeces, cuando yo me río de mis dificultades o de cómo las manejo, o de mis propias torpezas o de mis propias limitaciones, me hago más fácil la vida. Yo no estoy hablando del humor sarcástico, de usar el humor como un arma para maltratar a las demás personas, porque eso es bullying, eso aleja, eso crea dolor y desconfianza. Mal que bien, terminamos siempre riéndonos de nuestras tragedias. ¿Por qué esperar a que el drama nos maltrate con nuestros pensamientos cuando podemos ponerle humor a las cosas y reírnos de nuestra propia actitud o de las dificultades? Otro hábito muy importante es cuida de ti como cuidas de las personas más queridas. Durante muchos años yo me di palo y le daba a los demás, hacía el esfuerzo por darle a los demás, pero yo me trataba horrible, sobre todo mis pensamientos, yo no sirvo para nada, yo no valgo nada. Yo no soy suficiente. Cuando yo comencé a darme cuenta de cómo me estaba tratando, me di cuenta también de por qué yo no disfrutaba de mi vida. Porque yo estaba siempre enfocándome en lo que no tenía, negando todo lo que había logrado, negando lo que yo era para las otras personas. Muchas veces esperaba la aprobación de los demás, pero yo mismo en mi cabeza no me estaba dando la aprobación. Cuando yo comencé a ser consciente de mis pensamientos, o de mi loca de la casa, y empecé a darme cuenta de que yo podía tratarme con más calidez, hablarme a mí mismo en vez de hola imbécil otra vez, hola idiota otra vez, hablarme con más calidez, con más ternura, con más sensibilidad, con más autocompasión, no desde el pensamiento de víctima, sino de la comprensión de que estoy haciendo lo mejor que puedo en cada momento y que eso es lo mejor que puedo y que voy a cometer errores, así haga mis mejores esfuerzos. Y el último, que para mí ha sido fundamental,
es tener conciencia de servir a los demás. Yo pienso que mi vida, además de comer, de ganar dinero, de disfrutar, el sentido mayor es servir. No estoy hablando de cargar a los demás. Estoy hablando de tener la intención de que mi vida sea una contribución para que otra persona, tenga una mejor calidad de vida. Y eso me ha ayudado a llevar mi palabra o mis intenciones a muchísimas personas. Y empecé con una, con dos, con tres, pero esa es parte de la abundancia que yo tengo. Es el tener esa conciencia de apoyar a los demás. Y cada persona tiene un regalo que nadie en este universo tiene. Tú tienes un regalo. Y ese regalo lo vas a ver en la medida en que tú te valores, en la medida en que tú apliques estos principios, en la medida en que tú te abres a aprender de los demás. Porque recuerda, lo único que te aleja de lograr todo lo que tú quieres en tu vida, de tener la felicidad, la paz, la abundancia financiera que tú quieres, es un pensamiento que no es cierto. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que me digas cuáles de estos hábitos has aplicado en tu vida y cuáles de estos podrás aplicar. Te invito a ver mi video 5 estrategias para duplicar tus ingresos. Encontrarás estrategias para ganar más, tengas empleo o no. Te encantará.